sí, como todos los lunes a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Septenarte. Idea y conducción, Gerardo Cruz Lara, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en distintas partes del mundo, y me encanta esa, ¿cómo se llama? Canguro, pollera. Esa, está preciosa. Sí, es de donde trabajo. Ok, bueno, antes de empezar el programa y de tocar este tema, este espacio está patrocinado por la corporación Avalon, que ofrece servicios médicos y psicológicos a bajo costo y en español, con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, comunicarse al 702-569-6205, 702-569-6205. Y están invitados al Poder del X39, seminario web de Zoom, todos los domingos a las 5:30 p.m. hora del Pacífico. Descubre cómo la tecnología puede restaurar tu vitalidad, bienestar y mejorar tu calidad de vida naturalmente. Les Wife invirtió 10 años en una tecnología de vanguardia respaldada por la investigación de células madres que ha resultado en más de 70 patentes. Para participar en el seminario web, vaya a juliegroupzoom.com, código 123, o comuníquese al 301-642-8589. Acá y acá. Muy bien. Linda película. A ver. Sí, El nombre de la rosa, ¿no? El nombre de la rosa, de Umberto Eco, ¿verdad? El libro. Humberto Eco, sí, es el libro de 1980, la película es de 1986, ¿no? Bueno, una película muy, muy importante, de muchas formas, muy interesante, apasionante, una cosa... Un película. Un peliculón, ¿no? Muy buena en muchos aspectos, que ya iremos platicando, ¿no? Pero siendo el libro tan importante, creo que tendremos que iniciar un poco por el libro, ¿no? Como mencionas de Umberto Eco, italiano, y bueno, también en cuanto a su producción, le estuve viendo, es pero sin lugar a dudas su novela más importante, ¿no? Ni antes ni después hubo nada que siquiera se le acercara sobre todo al éxito, ¿no? que tuvo. Ya que tan buenos o no fueran sobre todo sus siguientes libros, pues la verdad no, el único libro que he leído de él es igual, es el mismo, ¿no? Yo también, ¿no? El único que leí fue sí. Entonces me declaro incompetente en el tema, leí algunas cosas, pero encontré opiniones muy diversas, ¿no? Entonces me voy a enfocar mejor en este libro que tiene sus virtudes. Es un libro sobre todo con una investigación histórica a profundidad, y sobre todo de una época de la que no se tiene mucha información. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y no se tiene mucha información por temas que se tocan en el mismo libro y en la película, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Está desarrollado en el siglo XIV, cuando el oscurantismo estaba en plenitud, el oscurantismo eclesiástico. Y fíjate que es la época de la historia que más me gusta a mí. ¿Sí? Mira. La Edad Media. Con los caballeros, con Merlín, con la magia, ya. Pero también lo más oscuro de la... Sí. Sí, hay... O sea, el Renacimiento tenemos tantísima información que por lo menos yo me quedo con la sensación de que el periodo prolongado hubiera sido el Renacimiento y no la Edad Media, ¿no? Y el Renacimiento, en comparación de la Edad Media, fue un periodo corto, ¿no? Porque la Edad Media fueron siglos, ¿no? Sí.
de oscurantismo, ¿no? Y un oscurantismo propiciado por la iglesia. Como siempre. Ajá. La iglesia temerosa de, sobre todo, la información que pudiera invalidar algunos de sus conceptos básicos, ¿no? De tanto teológicos como de manipulación, ¿no? Todavía el actual Papa no se metió con esa parte, pero como sigan las cosas ya se va a meter. Yo creo que algo, porque ha resultado ser hasta es un Papa callado, pero cuando habla peligroso. dice, Peligroso. entonces yo creo que algo anda cocinando, ¿no? Pero bueno, la novela de Umberto Eco tiene también una particularidad, ¿no? La investigación y la exposición histórica es profunda, ¿no? Y es muy exacta según los especialistas, ¿no? De todo lo que toca de esa época lo toca con mucha honestidad histórica, ¿no? En la novela. Pero también hay otra parte que es, digamos, ya la historia de lo que es el libro, que es la parte de ficción, en donde ya se toma unas grandes libertades conforme a la época, ¿no? Porque, pues, básicamente es una especie el personaje principal, Guillermo de Baskerville, es como una especie de investigador, como un Sherlock Holmes. Como un Sherlock Holmes. De hecho, casi todos los analistas dicen que parte de las características del personaje son de Sherlock Holmes, ¿no? El tipo de hilación de conclusiones era muy al tipo de Sherlock Holmes. Entonces, algo así pues, está muy fuera de época, ¿no? Pero pues hace a la historia que nos presentan muy, muy interesante, ¿no? Nos presenta también algo que tiene maravilloso el libro y que en la película es chiquititito. Todo esto pasa en una abadía del norte de Italia del siglo XIV, donde las abadías, monasterios y todo esto eran muy cerrados, y cada congregación tenía su forma de ver la fe cristiana católica, ¿no? Este era un monasterio benedictino. Los benedictinos en ese tiempo eran los salvaguardas del conocimiento, tanto el directo de la iglesia como el que no, como el que no correspondía a la iglesia, ¿no? Y sus abadías estaban caracterizadas por tener grandes espacios donde habían muchos libros, ¿no? Pero funcionaban no tanto como las bibliotecas actuales, ¿no? Sino eran más bien como cárceles, en donde habían jueces que dictaminaban qué podía salir a la luz y qué no podía salir a la luz, ¿no? Entonces los benedictinos eran una especie de jueces que determinaban qué era lo que se podía hacer o no. Claro, estaban las órdenes y estaba el clero secular, que es el clero político, el que viene el Papa y toda la estructura de pues sí, la estructura básica política, si se le puede llamar, de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en este caso había una reunión en esta abadía en la que se iba a dar una especie de diálogo en esta abadía benedictina, pero que los principales pues protagonistas eran representantes del clero secular, un representante directo del Papa con los franciscanos.
que los franciscanos casi siempre han sido como que o bueno, fueron, por lo menos en ese entonces, la parte de la iglesia quizás más light en cuanto a, pues se sabe, ¿no? Lo que se sabe más de los franciscanos es los votos de pobreza y todo esto, ¿no? Totalmente diferente a todas las demás categorías dentro de la iglesia, los jesuitas y sobre todo a los seculares, ¿no? Entonces, en el libro se hace la reunión junto con todo lo demás que está pasando, pero la razón por la que llegan representantes de Papa y llegan los franciscanos, que uno de los franciscanos era justamente Guillermo de Baskerville, era ese tratar de llegar a conclusiones, ¿no? Y se dan unas disertaciones teológicas en el libro interesantísimas, que en la película se quedan chiquititas, ¿no? A mí sí me hubiera gustado ver un poco más en la película de eso, pero pues sí entiendo que es distinto. Hubiera sido más larga todavía. Sí, hubiera sido más larga. No es tan larga, dura alrededor de 2 horas, ¿no? Pero sí, para cierto público hubiera sido muy densa. Pesada, densa, exactamente. Muy densa, ¿no? Porque yo tengo ganas de volverlo a ver. Después que dijiste que ibas a tocar el tema hoy, tengo ganas de volverlo a ver. Sí, es una película que vale la pena verla varias veces porque uno le encuentra cosas. Por ejemplo, de esta parte en la película solo hay una secuencia de estas disertaciones teológicas entre franciscanos y seculares que están enfocadas hacia la pobreza, ¿no? En la que lo básico de los franciscanos es que Jesucristo fomentaba que la pobreza como virtud, ¿no? Y los seculares dentro de esas disertaciones decían sí, pero para él, no para la iglesia, ¿no? Pero en ese momento la iglesia no existía, ¿no? Exacto, no, la iglesia no existía. Por eso no se hablaba, ¿no? Pero a mí, en mi forma de pensar y todo eso, me llega a cosas que están muy actuales, ¿no? Así estas ultraderechas, conservadoras, burguesas, que manejan el 90% del capital mundial, ¿no? Justificándose a sí mismos con barbaridades como las que querían justificar los seculares en ese tiempo, la riqueza de la iglesia, ¿no? E inclusive los benedictos, que no eran una congregación muy dada a lujos ni nada de eso, era más bien una congregación estudiosa, ¿no? Pero no estudiosa como después los jesuitas, ¿no? Que eran, los jesuitas siempre fue muy importante para ellos el publicitar todo y que se viera todo muy rimbombante, ¿no? Los benedictinos eran más perfil bajo y más dedicados a lo suyo, ¿no? Inclusive ellos en el libro y aquí sí en la película hacían una especie como de impuestos a las localidades, ¿no? Pero en cuanto a materias primas, ¿no? De las que se abastecía la abadía, ¿no? E inclusive hay una escena y una parte del libro en donde hay una sección de la abadía en donde se abre una puerta y tiran el desecho, y todo el pueblo que originalmente son los que dan todo ese producto a la abadía para que ellos la consuman y la distribuyan y hagan lo que quieran con eso, son los que están ahí mendigando todo lo que ellos tiran ya como basura, ¿no? Me acuerdo de esa escena. Sí, se me hace tan vigente todo eso, ¿no? Con las cosas, con la situación actual, que bueno, lo que me hace pensar es que
no es que sea cíclico, sino que ha sido una constante en la historia de la humanidad, ¿no? Y que ya tenemos que madurar como raza, ¿no? Como especie, ¿no? Esperemos que algún día lo hagamos, porque Sí. hasta ahora Sí, porque los animales, hay muchos animales mucho más inteligentes que los que somos mamíferos parados en dos patas. sí, y para ejemplificar un poco lo que dices, ¿no? Sin irnos al terreno de los animales en las culturas y sociedades humanas, ¿no? Por ejemplo, aquí en América, todo lo que es Mesoamérica, que digamos es la parte de México, Centroamérica y todo esto, principalmente ya en la última etapa mayas y mexicas, ¿no? Los mal llamados aztecas, en realidad son mexicas, ¿no? Son culturas con grandes centros poblacionales, ¿no? Entonces se reconoce como grandes culturas, ¿no? A comparación de las culturas y sociedades ya más al norte, de las que se hicieron aquí en este país, ¿no? En lo que ahora es este país, como apaches, cherokees, todas estas, que eran nómadas, ¿no? Pero eran nómadas porque toda su filosofía cultural estaba basada en no modificar la naturaleza, sino adaptarse a ella. Entonces lo nómada era cíclico en ellos. En verano estaban en este lugar, en otoño estaban en este lugar, en invierno estaban en este lugar, pero siempre eran los mismos lugares, ¿no? Entonces ellos se acomodaban a la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es más avanzado, no? Totalmente. No, Totalmente. sería una buena disertación, ¿no? En realmente qué sociedad está más avanzada, ¿no? Si la que destruye y adapta, o la que se adapta, conserva y vive y deja vivir, ¿no? Yo ni tengo dudas de cuál es. Sí. ¿No? Entonces, todo ese tipo de disertaciones se ven tanto en el libro como un poquito en la película y son muy interesantes. Sobre todo en el libro es una parte interesantísima, ¿no? Pero en la película lo tocan y sí lo saca uno un poco de la intriga policíaca que se está dando, ¿no? Que es muy interesante. Y bueno, digamos ya hablando más técnicamente de la película, fue dirigida por Jean-Jacques Annaud, un director francés que tiene varias películas muy buenas, de muy buen nivel, no tan conocidas como esta. Esta es su película más conocida, ¿no? Hay una que se llama El Amante, que también... ¡Ay, por favor, esa la vi! ¿La viste? ¡Ah! Es una peliculaza también, ¿no? El final... Sí. Cuando se tira el porrazo. No me lo olvido nunca. Aparte, ese actor es el que hace de ángel de la que en el circo es la que se balancea en las alas del deseo. Sí, es muy buen actor. Muy buen actor. Pero en ese tipo comedia, pero tremendo El Amante. No sabía que le había dirigido. Sí. Qué cosa diferente. Bien distintas. Total, ¿no? Nada que ver. No, nada. Ni sabía que era el mismo director. La película del Amante se escribe en la piel de la película, ¿no? Sí. Yo creo que muy poca gente vio esa película. Sí, pero yo la vi, no me olvido nunca. Y es muy buena. Es muy buena. Y 7 años en el Tíbet de Brad Pitt. 7 años en el Tíbet. Ajá, también muy buena. Y no sabía que era el mismo. Sí, otra que se llama Enemy at the Gates. No sé cómo le habrán puesto en español, pero es una buena película. Y a mí una que me gusta mucho, no sé si la viste, se llama El Oso. ¡Ay! ¿No? Es un peliculón esa, ¿no? No es el hombre contra el oso, ¿no? Es el hombre y el oso en un ambiente, el hombre siendo hombre y el oso siendo oso, ¿no? Pero es una maravilla esa película,
una auténtica maravilla, se las recomiendo a quienes la encuentren. El oso de Jean-Jacques Annaud es una maravilla de película, ¿no? Entonces un director muy bueno, con mucho oficio, pero no de los más comerciales, ¿no? Y bueno, se rodeó de un elenco muy bueno, y voy a dejar al principal al último, porque allí hay una larga historia. Mi ¿no? amor de la adolescencia también. Bueno, de los principales hay un actor que sale también como siempre, que sale en 400 películas, pero en todas sale de segundón, tercerón, que se llama Michael Lonsdale, que es el abad. El abad. Es el abad, un tipo con una cara larga, ¿no? En ese tiempo estaba medio gordón, medio gordo, pero con una cara muy, muy particular, ¿no? Después Ron Perlman, ¿no? Que es un actorazo y que creo que en esta película no se valoró. Mira, Perlman, cuando vi La Guerra del Fuego, sí, yo pensé que era un tipo que le habían caracterizado la cara, hasta que después lo volví a ver y no, la cara es de él. Bueno, pues ¿sabes cara... de quién es La Guerra del Fuego? De Jean-Jacques Annaud, también. Qué película. Sí. Esa película... Sí. Nunca tuve la oportunidad de comprarla. Voy a ver si en algún momento la puedo comprar, porque está tan bien hecha, por Dios. Sí. Sí. Yo trabajaba en Cheque Postal antes de que me pasaran al área de psicología en Caja Nacional de Seguro, y el que me recomendó esa película era mi segundo jefe de departamento, que era antropólogo. Me dijo, tenés que ir a mirarla porque está muy bien documentada, me dijo. Y la fui a mirar y me fascinó. No sabía que era de este mismo director. Sí, pues, mirá qué peliculones ha dirigido. Sí. Y no es tan conocido. Y muchas de las películas, a pesar de ser tan buenas, no son tan conocidas. Y nunca ganó un Oscar. No creo que haya ganado un Oscar, no. pero seguramente tiene otros premios. Pero hablando ya del elenco de Ron Perlman, para que lo identifiquen, es el que sale, es el que la hace de Hellboy, ¿no? Y que quizás sea en la que más se nota, un tipo con una cara muy particular, sí, ¿no? Sí. Y el personaje que hace aquí es el de Salvatore, que es jorobado y con medio pirulo. Sí, con pues cuestiones mentales, digamos con sí. no sé cómo llamarle, porque para mí es una especie de autismo lo que tiene este hombre, porque por ejemplo una de las cosas que hacía era que hablaba en muchísimos idiomas, ¿no? Y hablaba con absoluta corrección Salvatore, ¿no? El personaje, ¿no? Entonces yo creo que habría algo de autismo, ¿no? Porque muy inteligente, sí, pero... muy inteligente por un lado, pero no con esa inteligencia social, digamos, ¿no? Con una inteligencia intelectual muy, muy particular, ¿no? Hace un papelazo Ron Perlman aquí, y creo que no se le reconoció nunca tanto. Es que hay otros dos personajes que toman mucha atención, ¿no? Uno de ellos es el Inquisidor, que lo hace F. Murray Abraham, el que salió de Salieri en Amadeus. Exacta, que está impagable. Está impecable, ¿no? Es que matar como lo quiero no matar, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Sí, esa es otra de las cosas. Admirable el trabajo de ese tipo. No, es un señor actor, ¿no? Y Milos Forman, Milos Forman es el director de Amadeus. Milos Forman lo encontró de casualidad, ¿no? Y en Amadeus hizo un papelazo para mí es el papel de la película, Salieri, ¿no? Es una gran interpretación, y la de aquí es quizás más discreta, pero es tan intensa. Desde las entrañas. Sí. Y bueno, aquí hay una
una cosa con ese personaje. En la película están quemando a el personaje de Salvatore y a otros dos, el inquisidor, después de un juicio muy al tipo Inquisición, ¿no? No era ningún juicio, ¿no? Y los están quemando y en ese momento se empieza a quemar la abadía, entonces tienen que irse todos a tratar de salvar la abadía, y los inquisidores se quedan, el inquisidor se queda solo con su guardia y todo eso. Entonces el pueblo se empieza a rebelar, porque uno de los que estaban a punto de quemar era una muchacha que era del pueblo, ¿no? De la población de ahí alrededor de la abadía. Entonces van y los liberan. Entonces el inquisidor huye en una carreta que tiene un accidente, y ya después del accidente llega todo el pueblo y le empuja y termina muerto, así, de una forma clavado, varias más. Ajá. Bueno, como correspondía. Eso es en la película. En el libro, los tres los queman y el inquisidor se va sin ningún contratiempo, ¿no? Mientras la abadía se está quemando, ¿no? La que sale de la muchacha es una actriz que yo jamás la volví a ver. Se llama Valentina Vargas, creo que española, ¿no? Latina con ese apellido. Sí, una muchacha muy bonita. Vi fotos de ella, bueno, porque la caracterización está mugrosa todo el tiempo, ¿no? Cierto. ¿No? Pero así, ¿no? Muy mugrosa, ¿no? Tan mugrosa hasta sentiste el olor. Exactamente, hasta siente uno el olor, ¿no? Dice uno, ay, no, pero se ve una muchacha muy joven y todo eso, con bonitos rasgos. Ya después viendo fotografías de ella, pues era una muchacha muy bonita la actriz, ¿no? Es un papel muy secundario, pero que tiene una parte importante dentro de la trama, que la vamos a ver. El siguiente es Christian Slater, que hace del hermano en la película donde el de Danza con Lobos, ¿cómo se llama? El actor que amo, hace de Robin Hood. Oh, sí. Sí, bueno, Christian Slater estuvo en muchísimas películas hasta que yo no sé por qué, ¡pum!, se desapareció, se acabó su carrera, y tengo años que no lo veo en nada. Sí, es cierto. La vez pasada lo vi en una película, no muy buena, haciendo un papel no muy... De haber seguido haciendo películas así muy marginales, pero aquí está muy joven, 13, 14 años, algo así, muy jovencito, y bueno, es un papel lo interpreta muy bien, ¿no? Para el tipo de papel que era, ¿no? Y Guillermo de Baskerville, que es el principal, lo hace Sean Connery, ¿no? Aquí sí hay una particularidad. Sean Connery tenía años de no hacer nada, porque estaba encasillado en dos cosas: en 007, en James Bond, y en otra, que era un actor difícil, ¿no? Siempre fue difícil. Que era difícil de tratar por una serie de factores. Como buen escosés. Como buen escocés, Pues cuando estuvo en Argentina, desayunaba con whisky. Desde la... No me sorprende, ¿no? Y terminó con Alzheimer. Bueno, y un Alzheimer grave. De los feos. Bueno, para irme rápido ya, para ir a los estrenos, para terminar con él, hubieron varias cosas. La producción se tardó 5 años, porque hubieron muchas dificultades para hacerla, ¿no? Los italianos, como era una novela italiana, de un italiano, pasaba en Italia, se sentía muy italiana. En principio se opusieron a un director francés, ¿no? La mayoría de la filmación se hizo en un monasterio alemán. Ellos querían que se hablara en italiano. Al principio como el director era francés, quería que fuera una película de 3 horas hablada en francés. Terminó siendo una película de 2 horas hablando en inglés.
¿no? Entonces hubo muchos conflictos con los italianos, habían muchas protestas también de los católicos al enterarse de que ese libro maldito por muchas cosas iba a ser llevado a la pantalla grande. Entonces tuvo muchos problemas. Y otro de los problemas fue que no encontraban al actor principal. Hubo un casting largo en el que estuvieron, por ejemplo, Jack Nicholson, Paul Newman, no me acuerdo, una lista grande. Yo creo que estuvo espectacularmente bien elegido. Sí, claro, no, ya, los que hemos visto la película, es imposible imaginársela con otro. Ni Paul Newman, Nicholson, ni salen bien los papeles de locos, pero recuerdo, no, imagínate. ¿No? Y el que realmente quería Jean-Jacques Hano para este papel era a Robert De Niro, ¿no? Robert De Niro hubiera hecho un gran papel. Robert De Niro, ¿no? Hubiera estado muy bien también, ¿no? Sí. Porque Sean Connery estuvo extraordinario. Yo creo que fue uno de los mejores papeles que hizo. El papel de su vida, creo yo, porque revivió su carrera, ¿no? Totalmente. Y físicamente nunca se vio mejor que en esa época, ¿no? O sea, se vio mejor ahí que siendo más joven. Es cierto. ¿No? Pero bueno, el caso es que no querían a Sean Connery nadie, ni el director, ¿no? Pero él estaba muy interesado porque se apasionó con el libro, ¿no? Entonces estaba con su representante duro y dale, y el representante presionado estaba duro y dale también con el director, y no quería. Total, lo convenció al director de que le hiciera un casting, ¿no? Y a la segunda página de estar hablando le dijo, ¿sabes qué? No necesito que me leas más. Dice, eso que estás leyendo, como lo estás leyendo, es lo que ha estado en mi cabeza durante 3 años, ¿no? Esa forma de hacerlo. Ya eres tú, ¿no? Realmente fue el mejor papel de su vida para mí. Va Jean-Jacques Hano con la casa productora, con los estudios de Columbia, ¿no? Y le dicen, Sean Connery, no, pero estás loco, ¿no? Ese tipo es difícil, nos va a echar a perder la taquilla porque van a decir como el agente 007 va a ser un padrecito, ¿no? Un franciscano, sí, como no, nadie va a creer eso, ¿no? Pues total, pasó un año para que el director se impusiera a los estudios y lograra que Sean Connery, y fue el gran acierto de la película, ¿no? Es inimaginable en mi forma de ver las cosas esa película sin él, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a los estrenos, ¿no? A ver. Mira, hay varios, pero voy a hablar de solamente uno que se estrena el viernes, y voy a hablar de uno por todo lo que hay alrededor de esto. Es la segunda parte de Wicked for Good, ¿no? La primera película pues fue muy exitosa, pero se ha hecho así como una, no sé, ¿ves cómo lo que pasó con la Guerra de las Galaxias? Que no son solo seguidores, sino son fanáticos muy metidos, ¿no? Entonces se ha formado algo así alrededor de Wicked. Y por ejemplo hubo un preestreno para quienes tienen Amazon Prime, ¿no? Y creo que duró 17 segundos abierto en Estados Unidos, aquí, y se acabó toda la boletería disponible que había en 17 segundos, ¿no? Y es a nivel nacional, ¿no? Pero eran creo que 4 días de funciones, ¿no? Entonces hubo ese preestreno en varias ciudades importantes, en Río de Janeiro, en París, en Londres, en Nueva York. Se hicieron también preestrenos con una multitud de gente por todos lados. Se va a hacer en algunos lugares la presentación de la película,
pero con la primera parte juntas, ¿no? O sea, sí va a haber un intermedio, ¿no? Y luego la segunda, pero se van a presentar juntas para y son ¿qué? Son como 5 horas, ¿no? Porque la primera dura 2 horas 40 y la segunda dura 2 horas 20, ¿no? Entonces son prácticamente 5 horas, ¿no? De película. Y ya está también vendida toda la boletería inicial para eso. La primera semana que abrieron para las ventas inicia el viernes, ¿no? La primera semana ya está, ya ni lo intentes, ¿no? Porque ya no hay nada, absolutamente nada. También van a hacer una proyección porque en la primera, como es musical, tuvieron unos problemas, varias salas cinematográficas, de que la gente se ponía a cantar. ¿No? Mira. Entonces era una rebatinga de entre los que cantaban, claro, entre los que los callaban, claro. y se hicieron problemas graves, claro, en algunas salas, ¿no? Entonces en ese tiempo lo que decidieron es, ok, no son funciones de cine normales, no se debe de cantar, pero vamos a hacer unas funciones especiales para que puedan cantar, ¿no? En el que va a venir inclusive la letra y la adaptaban de cierta forma, claro, para que la gente que quería cantar pudiera hacerlo, ¿no? Y pararse y todo, ¿no? Entonces fue un rotundo éxito. Entonces también en esta segunda van a haber funciones así, ¿no? Entonces esta película se ha convertido en todo un fenómeno, ¿no? Y no es mala, ¿eh? Yo vi la primera así muy a fuerzas, muy arrastrado, y la vi más porque sí, me imaginé, por ella, porque yo llevo tiempo siguiéndola a ella. Por eso te la pusimos ahí. Ajá. Inclusive aparte es espectacular cantante. Sí, es una gran cantante, que en mi forma de ver las cosas es la mejor vocalista viva, sí, que hay en música popular, ¿no? Claro. O sea, sin entrar en bel canto, ¿no? Porque ese es otro boleto, ¿no? Otro rollo. otro rollo, ¿no? Por el rango que tiene, por el tono, por las decisiones que toma en las canciones. Esto que estás contando que es un fenómeno por ella. En parte, y Ariana Grande, que también es una gran cantante, que tiene un rango inclusive mayor que el de ella, pero sin tanta... no es tan técnica Ariana Grande, pero Ariana Grande era una mega estrella antes de esto, ¿no? Ella no. Entonces, bueno, yo fui muy a regañadientes a verla para ver, bueno, vamos a verla, ¿no? Y me gustó bastante, está muy bien, tiene muchos valores la película, ¿no? Entonces sí, cuando sea mejor tiempo para ir a verla, la voy a ir a ver al cine, ¿no? Pero no sé, tal vez dentro de un mes o algo así, ya que se tranquilice un poco la cosa. El fervor. Ajá, el fervor. Pero estoy seguro de que hay mucha gente esperando esta película. Entonces, pues ya llegó, se tardó un año para llegar, ya se terminó la espera para los que son fanáticos aficionados de Wicked, pues estoy seguro de que no les estoy diciendo ninguna novedad, pero pues ya está aquí, ¿no? Para los que la quieran ver, abre el viernes. No van a encontrar boletos, según lo que investigué, pero es una historia con muchos matices, ¿no? Yo no conocía, o sea, está basada en la bruja del oeste del Mago de Oz, ¿no? Es la historia de la bruja del oeste del Mago de Oz, y es antes de lo que pasa en el Mago de Oz, y ya al final se entrecruzan un poco el final de esta historia con el inicio del Mago de Oz, ¿no? Y algunas, pues ni tan al inicio, ¿no? Un poquito en cosas ya más o menos a la mitad de lo que es el Mago de Oz, ¿no? Pero es todo básicamente la vida de la bruja del oeste, ¿no?
The Wicked Witch of the West, ¿no? Yo tampoco tenía muchas ganas de verla porque a mí el Mago de Oz así como que nunca me ha parecido así, ¿no? No sé por qué, pero nunca le entré mucho al Mago de Oz y le he visto 3 veces. Y las 3 veces me he quedado siempre con la misma sensación, ¿sí? Y con esta no, la verdad me gustó, tiene muchos valores la película, ¿no? Entonces yo sí les diría, vayan a ver, ¿no? Es una película, creo que es el más grande estreno del año. Mírate. No en cuanto a calidad ni nada de eso, sino en cuanto a tamaño de producción y trascendencia, ¿no? Entonces, pues hay que ir a verla y formarse uno su propia conclusión, pero no vayan a ver esta sin ver la primera porque si no van a entender nada, ¿no? Porque sí hay una secuencia que seguir, ¿no? Entonces vayan a... ¿No sabes si lo primero está en Netflix? No está en Netflix, está en Amazon. Amazon Prime. Amazon Prime. ¿Tienes acceso a Amazon? Mi hija, el uso de mi hija. Ok, sí. Vela, a ti, Mónica, no me cabe la menor duda de que te va a gustar. Seguro, de cosa de bruja. Bueno, no había yo pensado en eso. No, yo sé que no, pero ya. No, sí, o sea, a mí me gusta el tema que está relacionado con lo sobrenatural, con la magia, con... Sí. Mira, no te voy a decir nada. No. Vela. Lo voy a mirar. Sí, vela, también el tipo de música estoy seguro de que te va a gustar. Lo más factible. Ajá. Y la historia tiene cosas que no anticipas, que te van a gustar también mucho, ¿no? Vale. Pero bueno, regresando a El nombre de la rosa, y aquí sí ya voy a meterme ya un poquito con la historia, ¿no? Que es una maravilla de historia, ¿no? Pues ya al hablar de los antecedentes y de los actores, y ya di algunas cuestiones sobre la película, ¿no? Todo se basa, lo que pasa en una película, por una circunstancia, ¿no? Se va a dar esta reunión para hablar de teología, pero por lo mismo, ya después vemos que había por ahí alguna relación. Antes de que llegaran, se dan unos asesinatos en la abadía, ¿no? Que es un misterio, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces personaje franciscano, Guillermo de Baskerville, que viene con su aprendiz, digamos. Sí, ¿no? Sí, porque es un novato, sí, es un niño prácticamente, ¿no? De 13, 14 años, pues llega y se da cuenta de que existe eso, y él tiene la fama de ser alguien muy, muy cerebral para investigar cosas, ¿no? Tanto en lo teológico como en cualquier otro ámbito, ¿no? Es un tipo muy, muy cerebral, ¿no? Y bueno, Sean Connery lo hace muy carismático, ¿no? También nada más de verlo uno dice, yo no sé qué, pero este tipo es importante, ¿no? ¿No? Entonces llega y pues el abad quiere que se resuelvan las cuestiones antes de que lleguen, sobre todo los seculares, ¿no? Los representantes del Papa, ¿no? Entonces le dice, ayúdenos, ¿no? Usted que tiene pues experiencia en resolver misterios, ¿no? Entonces sí, se empieza a involucrar y empieza a investigar. Resulta que la abadía tiene una especie como de torre, pero es más como un edificio inmenso, así tipo medieval, sin ventanas prácticamente, una mole así enorme, que por cierto fue construida, ¿no? Y que al final que se quema, realmente lo queman,
¿no? En ese momento no había CGI, ¿no? Que le Exacto, llaman exacto. ahora, ¿no? Entonces sí lo hicieron, y de hecho sigue siendo la estructura, parte escénica de una película más grande que se haya hecho Mira. en Europa, digamos de 1950 para acá, porque sí hubieron algunas cosas en cine mudo que se hicieron también muy grandes, Mírate, ¿no? mira. Pero digamos, de la etapa moderna del cine es la estructura escénica más grande que se ha hecho para cine en Europa, ¿no? No acá en Estados Unidos, pero sí en Europa. Entonces empieza a investigar, y todo empieza a rondar alrededor de un libro, ¿no? De un libro que es así como mítico, que resulta ser mira, aquí se los voy a leer. Dale. Es el segundo libro de la Poética de Aristóteles, que es un libro que se perdió en la Edad Media, ¿no? Y que, bueno, que al parecer se perdió en la Edad Media, porque nadie está seguro de su existencia, ¿no? Se cree que existe porque en el primer libro de la Poética de Aristóteles lo menciona. Dice, en la segunda parte de mi poética, que es digamos, el volumen 2, ¿no? Voy a hablar de lo que es la comedia, ¿no? Y su trascendencia, y la forma en la que se da, en fin, hace una mención tampoco muy detallada, pero se sobreentiende de que está hablando de algo ya hecho, no de un proyecto que él pensaba hacer, ¿no? Sino de algo que por lo menos ya existía, al menos como proyecto, ¿no? Ya estaba muy estructurado como para hacer algo que en algún momento lo voy a hacer, ¿no? Entonces toman ese libro enigmático, y alrededor de ese libro se empieza a manejar todo. En el principio no saben exactamente qué libro es, ¿no? Se va descubriendo ya después, ¿no? Pero por alguna razón todos los que tenían contacto con ese libro terminaban muertos, ¿no? De una forma u otra, ¿no? El primer muerto parecía que había sido un suicidio, porque cayó de una parte muy alta del monasterio a un abismo que había ahí, justo a donde tiraban la basura que luego recogía la gente del pueblo como alimento. Y bueno, ahí empieza ya la deducción lógica de Guillermo de Baskerville, ¿no? Va al lugar donde encontraron el cuerpo, y ahí estaba la sangre y todo eso, y encuentra un rastro, y dice, no, este no cayó de allá, este cayó de aquí, porque lo tiraron de esta otra torre y se vino rodando hasta acá, ¿no? Entonces, aunque estaba de lado y acá parecía ser más directo, o sea, lo pusieron en un lugar para parecer que había caído de la torre esta grande, ¿no? Pero cayó de otro lado, ¿no? Entonces él dedujo que había sido llevado y tirado de ahí, por una serie de cuestiones, ¿no? Entonces él descarta el suicidio, y desde un principio él piensa que fue un asesinato, porque también encontraron evidencias que no hacían mucha lógica, ¿no? Tenía 2 dedos negros, completamente negros, la parte de arriba de los dedos, y la lengua también negra e hinchada, ¿no? Y pues eso no tenía ninguna lógica con la caída, con un aparente suicidio, entre otras cosas, ¿no? Entonces empieza a investigar, pero entonces los de la abadía empiezan a estar incómodos con la investigación que se estaba haciendo, porque parecía que cada miembro de la abadía, cada fraile benedictino, parecía que tenía algo que esconder, ¿no? Es un ambiente muy
muy gris, muy oscuro, el que se da en toda la película, ¿no? Especialmente en la película. En el libro ese ambiente gris, oscuro, no se siente tanto por la brillantez por como está escrito. Claro. No está tan presente ese ambiente oscuro, pero en la película, como son imágenes, ahí sí todo el tiempo es así, ¿no? En fin, empiezan a atar cabos. Realmente el personaje del ayudante, la verdad es que no es más que eso. En toda la película solo hay una escena en la que esta muchacha del pueblo, semisalvaje, ¿no? Llega y lo ve tan hermoso que básicamente lo viola, prácticamente, ¿no? Sin mucha resistencia, ¿no? No. Porque era un parvulito, era un inocente. Sí, era muy inocente, y ella lo ve absolutamente angelical, ¿no? Ella no pronuncia una palabra en toda la película, pero todo en la película está manejado en el que ella prácticamente casi ve un ángel, ¿no? Y ella estaba acostumbrada a dar ese tipo de favores para sobrevivir, ¿no? Entonces el tener ese tipo de relaciones no era algo desconocido para ella, ¿no? Pero en ese tiempo ella fue la que eligió, y ella lo volteó de cabeza, de manos, de todo. y lo dejó por las nubes, ¿no? De hecho, el que relata, porque hay un relator al principio, el que relata es el personaje de él, es el personaje de este muchacho, ¿no? Y él relata históricamente lo que pasó en ese momento. Pues llegan los representantes del Papa y se empieza a hacer el congreso, llamémosle, en el que se da la disertación teológica, pero se da otro asesinato, ¿no? Un benedictino que estaba especializado en traducir libros del griego al italiano en ese entonces, fallece con los mismos síntomas, los dedos y la lengua, la boca negras y todo esto. Entonces empieza ya relaciona Guillermo que la causa de la muerte tiene que ver con eso, ¿no? Que al parecer es un envenenamiento, ¿no? Pero cómo los están envenenando no encontraban la forma de cómo estaba pasando, sobre todo con este segundo, que era un tipo que se la pasaba metido todo el tiempo en la biblioteca, ¿no? Todo el tiempo estaba ahí, tenía poco contacto con los demás, y de pronto aparece muerto, pero metido en una especie de tambo, no sé cómo llamarle, un tonel, sí, exactamente, y estaba ahí metido y nada más las dos piernas ahí, sí, ¿no? Entonces pues parece un homicidio de otra forma, ¿no? Pero ya al sacarlo de ahí, limpiarlo y todo eso, se dan cuenta de que también tiene esas otras características que seguramente estaban queriendo ocultar, ¿no? El caso es que al complicarse tanto, se entera la Inquisición y llega el gran inquisidor ahí a voltear todo patas para arriba, ¿no? Y empieza a manejar las cosas a la manera de la Inquisición, y empieza a encontrar culpables por todos lados. Este inquisidor tiene una historia anterior con Guillermo de Baskerville, en el que lo acusó, pero finalmente el Papa directamente lo perdonó, pero no sin una penitencia. Estuvo ciertos años encarcelado, y lo obligó a convertirse, a ser franciscano, para buscar que fuera más humilde, ¿no? Que era pues la manera de los franciscanos. Junto con todo esto, él sigue investigando y se da cuenta de que el libro que se está buscando, que estaba escrito en griego, era un libro de Aristóteles. Entonces él determina que era ese libro
famoso de Aristóteles, el segundo libro de su Poética, en el que se habla de la comedia por una serie de circunstancias, ¿no? Hay un como decano en esa abadía, que era un fraile ya muy viejo, ciego, ¿no? Que al final era el que determinaba muchas cosas, ¿no? Si él quería, ¿no? Porque le pedían la opinión y durante la película da la opinión un par de veces, pero en otra dice, no, eso que lo manejen los sacerdotes más jóvenes, ¿no? Frailes más jóvenes, ¿no? Entonces tiene opiniones muy rígidas, como pues clérigo de esa época, y ya también un clérigo de 80 y tantos, ¿no? O viejo, ¿no? Pues muy obtuso en sus ideas, y Guillermo descubre que él algo tiene que ver, porque él ya sabía que era un libro de Aristóteles y pensaba que era el de la comedia, y este señor hace unos comentarios en contra de la risa, ¿no? Dice, esto lo dice en otro momento, ya cuando está por morir el anciano, dice, es que la risa quita el miedo, ¿no? Y si le quitamos el miedo a los seres humanos, van a perder el miedo a Dios y al maligno, ¿no? Y dice, y eso no es bueno para la iglesia, ¿no? Para ¿no? le sacar la manipulación. Sí. Ajá. Entonces tenemos que evitar la risa por todos los medios. Entonces todo texto que abre sobre la risa, y sobre todo de alguien tan trascendente como Aristóteles, hay que eliminarlo. El caso es que en algún momento Guillermo entra a la biblioteca buscando el libro, porque tenía prohibido el acceso. Ni siquiera se sabía que era una biblioteca. Él pensaba que era una biblioteca, pero era un lugar al que nadie podía entrar más que los benedictos. Entonces descubre una entrada secreta y entra, y la biblioteca es un absoluto laberinto, ¿no? En el que se pierde uno muy fácil, ¿no? Porque es una cosa gigante. No encuentra, bueno, encuentra un libro que él cree que puede ser, pero cuando lo encuentra, entra alguien y tira todo y se va en el laberinto y se pierde, ¿no? Entonces el libro, esta persona se va a la cocina y lo esconde en una parte ahí de la cocina. No vemos quién es. Ya después nos damos cuenta de que era el viejo, ¿no? Y se movía en el laberinto muy fácil, porque se las sabía todas, ¿no? Él ya no se perdía, se conocía todos los atajos. Bueno, el cocinero encuentra el libro, y en una de las sesiones que tenían le dice a Guillermo, encontré el libro, y dice, sí, ok, yo voy después, ¿no? Pero no fue el único que se dio cuenta. Alguien más se dio cuenta, mata al cocinero y se lleva el libro, ¿no? Entonces en ese momento va Guillermo a la biblioteca pensando que, porque había encontrado una cámara secreta a la que no habían podido entrar, pero él ya pensaba que había encontrado el código para poder entrar, y sí, entra a la cámara, la abre, y ahí está el viejo, ¿no? Y ahí finalmente se da cuenta de que sí es el libro, ¿no? Y le dice, y sí, fue muy inteligente envenenar las puntas de las páginas del libro, porque hacían esto para darle vuelta a la página, y se envenenaban así, ¿no? Entonces todos los que murieron, sí murieron envenenados, pero fue así. No necesitaba alguien estar presente y envenenarlos, ¿no? Sino simplemente al tomar ese libro estaban condenados, ¿no? Porque fueron, creo que 3 muertes, ¿no? Las que se dieron. En ese momento se hace un conflicto. El viejo trata de llevarse el libro otra vez, se quema el libro, se quema el viejo. Guillermo casi se quema por su ambición de recuperar algunos libros. Ese libro no se recupera, ¿no? Se quema, y se quema en su totalidad la biblioteca.
el inquisidor en ese momento es cuando sale y finalmente muere y bueno, ya se aclara todo, se pierde una de las grandes bibliotecas de ese tiempo, que sí pasó. En muchos lugares se perdieron muchos libros intencional y algunas veces no intencionalmente. Por ejemplo, había una librería, creo que era la biblioteca de Alejandría, sí, no se recuperó nada, y toda la enorme sabiduría de la cuna real de la civilización que es Mesopotamia, ¿no? Estaba ahí y se perdió absolutamente todo gracias a los cruzados, ¿no? Que acabaron con todo, ¿no? Entonces la iglesia es la gran responsable de la pérdida de sabiduría milenaria de la humanidad. Es que no le convenía. No le convenía. El conocimiento no le convenía. Y fueron siglos de esa etapa oscurantista, ¿no? Entonces, bueno, una gran película, muy interesante, muy bien dirigida, muy bien ambientada, muy bien actuada. También tenés que volver a ver. Sí, basada en un gran libro. Una gran interpretación de Sean Connery. Sí, sobre todo de Sean Connery con mucha personalidad, pero sin salirse de ser un franciscano, ¿no? Siempre nos da el franciscano con esa humildad y todo eso, pero al mismo tiempo un gran detective, un tipo frío, inteligente, cerebral. Sí, gran interpretación y un muy buen personaje, ¿no? Realmente hermoso el programa, hermoso el programa. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este su programa. No te toca. El lunes no tenemos programa. El lunes va a haber un programa grabado, así que los que te siguen van a ver el programa grabado porque le quiere alguno lindo. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de Septenarte, idea y conducción Gerardo Cruz Lara, por esta su radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Ay, me había olvidado que la tenía, no sé por qué